Bueno, buenos días compañeros. Yo continuando con el tema les voy a presentar sobre el raquis cervical, básicamente la biomecánica del raquis cervical y pues ya, básicamente les voy a presentar sobre eso. Bueno, para comenzar vamos a hablar un poco sobre las generalidades del mismo raquis cervical. El raquis cervical es la parte más móvil del raquis, pero también por lo mismo la hace la más frágil, ya que este va a ser lo único que sostiene la cabeza. Este se compone pues, bueno, más adelante vamos a hablar de qué se compone, ¿no? Pero pues sostiene la cabeza. Y bueno, sujeta la cabeza, constituye el esqueleto del cuello, también el movimiento se añade a los globos oculares, también tiene dos semiespacios que van a ser el derecho y el izquierdo, y vamos a tener que el cuello orienta la cabeza a 180 grados, cosa que por ejemplo los animales que no tienen cuello no pueden hacer eso, aunque sus globos oculares sean muy grandes. Básicamente el raquis cervical nos ayuda a pues hacer estos movimientos, ¿no? de para ver a cualquier lado. Y pues por ejemplo un pez no puede hacer eso ya que no tiene cuello, tiene que mover todo el segmento de su cuerpo para tener otro campo de visión. El cuello es más estético en las mujeres, pero también es la parte más expuesta del cuerpo humano y se debe tratar con mucho cuidado después de cualquier accidente. Este puede usarse para cometer un homicidio o para cometer un suicidio, como ya han visto que pues la gente se cuelga del cuello, y pues esto por su torsión y por su fragilidad y demás. Esto en las generalidades del raquis. Ahora el raquis cervical va a tener varias partes. Va a tener dos partes, que es el raquis cervical superior o suboccipital, que va a ser este, y el raquis cervical inferior, que va a ser este. El 1 y el 2, superior e inferior. Y bueno, este va a contener a dos vértebras cervicales, que va a ser la primera el atlas y la segunda el axis. Atlas, axis. Y el inferior va a tener desde el axis, o sea, desde esta hasta la primera vértebra torácica. Y bueno, estas dos se van a complementar para generar movimientos puros de rotación e inclinación. Y por lo mismo las articulaciones del raquis cervical inferior van a generar movimientos de flexo-extensión y movimientos mixtos de inclinación. Pues ya. Bueno, ¿de qué se constituye esquemáticamente las tres primeras vértebras cervicales, que van a ser ¿quién? El axis, el atlas, el axis y la tercera vértebra cervical, que aquí podemos observarlo perfectamente. Bueno, la primera va a ser el atlas, que va a tener dos masas laterales, que va a ser esta y esta, dos masas laterales. Va a tener una carilla articular superior, que va a ser esta de aquí, y una carilla articular inferior, que pues va a estar abajo. Es esta la superior y esta es la inferior. No, perdón, al revés. Inferior, superior. Superior, inferior. Y bueno, vamos a tener que estas son convexas delante y atrás. Y bueno, va a tener una carilla también cartilaginosa ovalada, que va a ser esta. ¿Dónde está? Se supone que es esta. Va a tener un arco posterior, una cresta cervical. El arco posterior es este. La cresta cervical vamos a tener que es esta. Y ¿qué más? Va a tener una apófisis transversa y una apófisis transversa que es aquí. Y la arteria vertebral y profunda corredera, que pues va a pasar por aquí, por el 8, por acá y básicamente. Y bueno, vamos a tener que el axis va a tener un cuerpo vertebral, que va a ser toda esta parte. Vamos a tener que tener una cara también superior del mismo cuerpo vertebral, que es esta.
una apófisis odontoides, que va a ser esta, que es la que pues es la apófisis odontoides. Va a tener dos carillas articulares, que va a ser esta y esta, que bueno, van a ser convexas, van a ser planas transversalmente y convexas de delante y atrás. Vamos a tener que va a tener un arco posterior, que va a ser este. Vamos a tener que va a tener estrechas láminas. Bueno, va a ser 15 y 15, o sea, estas. Y aquí está la otra. Va a tener dos. La apófisis espinosa, que va a ser el 9. ¿Dónde está? Apófisis espinosa. Bueno, tiene una apófisis espinosa, que es esta, perdón, no se los había dicho. Y un pedículo también, que va a ser este. Va a tener apófisis articulares inferiores, que va a ser esta y esta. Aquí están las dos. Y va a tener apófisis transversas también, este y este. Y va a tener un orificio vertical, perdón, que va a ser el ¿dónde está? Este, que va a pasar por ahí la arteria vertebral. Bueno, por último tenemos la tercera vértebra cervical, que pues aquí la tenemos. Y vamos a tener que tiene un cuerpo vertebral como las otras, una meseta vertebral superior limitada por unos ganchos del cuerpo, que van hasta 20 acá, limitada por unos ganchos del cuerpo. Y esta es la meseta vertebral superior. También va a tener unas carillas articulares, que pues van a ser, ¿dónde están estas? Aquí están. Va a tener carillas superiores e inferiores. Las carillas superiores van a ser esta y esta. Y las para seguir presentando, inferior, las articulaciones. las inferiores van a estar las abajo. articulaciones atlantoaxiales van a ser Va a tener un pedículo también, tres, que unen a que la pues es axis, este, que van a ser chiquito. la articulación Va a tener externa, también que dos va a láminas ser y dos la láminas vertebrales, que atlaoidontoidea, esta y esta. que sirve de pivote. Pues hay más y cosas, ¿no? las Pero dos articulaciones laterales, básicamente hasta ahí nos quedamos. Bueno, esta es la apófisis espinosa, que la unen 28. la cara inferior de las masas laterales del atlas y la cara superior de la de las superficies articulares de superiores del axis. Y bueno, vamos a tener que estas van a tener en la figura 5 y 6 vamos a tener que nos va a mostrar primero una visión en perspectiva del axis, que va a ser esta figura, y esta nos va a mostrar una visión de perfil. Bueno, nos va a mostrar básicamente cómo se aprecia la carilla articular superior, que bueno, que va a ser ovalada en su eje XX, en su eje anteroposterior, y va a ser como decía, tallada en la superficie de un cilindro en el eje Z, que va a ser este. Y bueno, también nos va a decir que esta se orienta hacia afuera y ligeramente hacia abajo. También nos menciona sobre, bueno, también podemos observar en estas dos la apófisis odontoides, que por adelante va a tener una carilla articular, que va a ser esta de este lado, y por atrás va a tener una corredera, que es cóncava de arriba hacia abajo y convexa transversalmente con una cubierta cartilaginosa. Y bueno, esta se articula también con el ligamento transverso. Y bueno, en el corte parasaquital en las masas laterales del atlas, que va a ser este, vamos a tener la curva de la articulación atloidontoidea en su carilla odontoidea 1, y la carilla del arco posterior del atlas 2, que va a ser esta la primera y no, esta la segunda y esta la segunda. Y bueno, también va a tener una carilla superior de las masas laterales del atlas, que va a ser la 3, que va a ser esta,
y por lo mismo también va a tener una carilla inferior de las masas laterales del Atlas, que va a ser esta, 4. También va a tener una carilla superior del Axis, que va a ser la 5. ¿Dónde está? Es aquí. Y también va a tener una carilla inferior del Axis, que va a ser esta, que está aquí. Y bueno, todas estas tienen sus ejes, básicamente, que pues todas estas tienen sus ejes de movimientos, que va a ser el Q, el P, el O y el R. Bueno, aquí les voy a explicar sobre la flexoextensión en las articulaciones atlantoaxiales y atlo-oído-odontoideas. Que bueno, se supone que durante la flexión las masas laterales del Atlas pueden deslizarse sobre las superficies superiores del Axis. Y bueno, sobre el punto de contacto entre estas dos superficies convexas se desplazaría hacia adelante, que como aquí lo vemos, se desplaza hacia adelante. Y bueno, estas van a generar un bostezo hacia abajo, esto en la flexión. Y en la extensión va a ser exactamente lo mismo, pero generarían un bostezo hacia arriba, suponiendo que, bueno, en lugar de pues que hay un desplazamiento hacia acá, hay un desplazamiento hacia acá. Y bueno, en la articulación entre el arco anterior del Atlas, bueno, este examen de las radiografías que podemos observar en la imagen nos dice que realmente el bostezo no va a existir. Este bostezo que vemos aquí no va a existir. ¿Por qué? Por la presencia del ligamento transverso. Este pues mantiene el arco anterior del Atlas estrechamente unido a la apófisis odontoides. Y bueno, el centro real del movimiento no va a ser ni el punto P, que podríamos ver que este sería como su eje, pero realmente no es ni el punto P ni el punto Q, como decía en la lectura. Realmente va a ser este punto que está representado como una estrella, que va a estar casi en el centro de la apófisis odontoidea. Esto en consecuencia, durante el movimiento de la flexoextensión, la carilla inferior de las masas laterales del Atlas rueda y se va a deslizar al mismo tiempo sobre la superficie superior del Axis. Y bueno, es preciso recalcar la existencia de un elemento deformable. En este caso va a ser el ligamento transverso. Este constituye la parte posterior de la articulación atloidodontoidea. Y bueno, este ligamento transverso va a desempeñar una función vital, porque pues impide el desplazamiento hacia adelante del Atlas sobre el Axis. La luxación de este mismo ligamento puede ser básicamente mortal de inmediato, ya que pues por la compresión del tronco cerebral y del bulbo raquídeo por la apófisis odontoides, y pues debido al desplazamiento hacia adelante del Atlas, básicamente esta flecha roja. Y pues ya, y la flecha negra, ¿no? Básicamente luxar el ligamento transverso es mortal para todos nosotros. Bueno, vamos a tener que las superficies en la articulación atlanto-occipital va a ser las carillas superiores de las masas laterales del Atlas con las superficies de los cóndilos occipitales. En una visión superior del Atlas, que va a ser esta, vamos a tener que las carillas atlantoideas son ovaladas del eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia adentro. El eje mayor oblicuo va a ser representado, que se convergen desde un punto ente, o sea, desde este punto. Bueno, van a ser cubiertas de cartílago, son cóncavos en ambos sentidos y la curva es casi idéntica tanto en un sentido como en otro. Se hace como una superficie esférica cuyo centro va a ser el punto O. Y bueno, por otra parte, el punto Q representa el centro de la curva de las citadas carillas articulares en el plano secante horizontal. Va a ser el punto Q, que es este. Es como su centro. Y bueno, el punto P va a representar el centro de la curva de las mismas en el plano secante vertical. O sea, uno va a representar en el plano horizontal, y el otro va a representar en el plano vertical. Pues básicamente es eso.
Y bueno, en una visión posterior de las articulaciones atlanto-occipitales, que va a ser vamos a tener que se conforma que la curva de las superficies condiles occipitales está situada en la misma superficie esférica cuyo centro va a seguir siendo el punto O. Y bueno, vamos a tener que los tres ejes son de poca amplitud, pero vamos a tener que hay una rotación axial, una rotación axial que va a ser en torno al eje QQ, que, o sea, supongamos que aquí hay un eje y luego aquí va a haber otro, entonces va a haber una rotación axial. Y bueno, una flexoextensión que es en torno al eje transversal, que es ZZ, que va a ser en torno al eje transversal. Y vamos a tener que también hay una inclinación lateral, que su eje va a ser antero-posterior, o sea, PO. O sea, su eje va a ser como así. Y ya, básicamente vamos a tener eso. Entonces vamos a tener los ligamentos del raquis subo-occipital. Se los voy a mencionar rápido porque pues son un montón. Vamos a tener, en este corte sagital son visibles. Vamos a tener al ligamento, al cruciforme, vamos a tener al ligamento longitudinal posterior, que va a estar donde... ya lo perdí. Va a estar aquí. Vamos a tener al atlanto-occipital anterior, que va a estar aquí. Vamos a tener una lámina superficial, que va a estar aquí. Vamos a tener al ligamento atlantoaxial anterior, que ese va a estar aquí. Vamos a tener un ligamento longitudinal anterior, que va a estar aquí. Vamos a tener la capsulita de la articulación atlantoidea, que va a estar aquí. Vamos a tener el cara anterior del cuerpo del axis, que va a estar, ¿dónde está? Creo que va a estar acá. Vamos a tener el ligamento atlanto-occipital posterior, que va a estar aquí. Ligamento atlanto-axial posterior, que va a estar aquí. Vamos a tener el ligamento intraespinoso, que va a estar aquí, de todo esto. El ligamento nucal, que va a estar, ¿dónde está? Aquí, pues este grandote. Vamos a tener el ligamento amarillo, que es muy importante, ya sabemos que es aquí. Vamos a tener varias también, ligamento. Vamos a tener el ligamento vértice del axis, que va a ser el primero, ¿dónde está? Que está aquí, perdón. Vamos a tener el ligamento transverso, que va a estar aquí. Vamos a tener el ligamento transverso occipital, que va a estar aquí. Ligamento transverso axial, que va a estar aquí. Y pues ya, vamos a tener varias apófisis que también podríamos mencionar. La apófisis basilar del hueso occipital, la concha occipital, la apófisis odontoides, ¿qué más? La apófisis odontoides, la carilla articular anterior, bueno, el agujero occipital. Vamos a tener el ligamento todos los ligamentos que ya mencionamos anteriormente. Y pues básicamente esto son las superficies articulares. Bueno, no, las superficies articulares van a ser las apófisis. Los otros pues, son los ligamentos del raquis suboccipital. Bueno, para seguir vamos a hablar sobre la constitución de una vértebra cervical. Aquí podemos observar una vértebra cervical. Básicamente aquí en una visión posterior-superior, que pues es esta figura, podemos observar el cuerpo de la vértebra, que va a estar aquí, pues básicamente el cuerpo, también obviamente con su meseta superior, que es esta, las apófisis cuneiformes, que van a estar aquí, el 3 y el 3, 3 y 3, perdón. Bueno, sí, aquí va a estar la apófisis cuneiformes. También se puede observar la superficie del reborde anterior de la meseta superior, que va a estar acá. Y
así como el pico que va a estar abajo. Y bueno, esta prolonga hacia abajo y hacia adelante el borde anterior de la meseta inferior, el pico. En conjunto, la mesa superior es cóncava transversalmente y convexa de delante hacia atrás, esto a modo de silla de montar. Ya conocemos las articulaciones de este tipo. En la parte posterior de la cara lateral del cuerpo vertebral se implantan por una parte los pedículos vertebrales, que van a estar aquí, el 6 y 6, y por su punto de origen del arco posterior, y por otra parte la raíz anterior de la apófisis transversa, que va a estar acá. Y bueno, también tenemos que va a tener apófisis transversas cervicales. Y bueno, va a tener las apófisis articulares, que van a estar aquí, 9 y 9, 9 y 9. Vamos a tener los pedículos, que ya los había mencionado, que van a estar acá y aquí. Vamos a tener los pedículos son los que soportan las carillas articulares, de las que se pueden observar aquí las superiores, que van a estar acá y acá. Y bueno, el arco posterior, que queda complementado por las láminas vertebrales, que van a estar acá y acá. Y bueno, apófisis también se unen a la línea media, a la altura de la base de la apófisis espinosa, que pues es bífida y va a estar acá. Y pues nada más. También tenemos, de este modo, el arco posterior está también constituido por los pedículos, apófisis articulares, láminas, apófisis espinosa, agujero de conjugación. Este también limitado por abajo por el pedículo, por dentro por el cuerpo vertebral, y la apófisis unciforme, y por fuera por la apófisis articular. Y también tenemos el canal vertebral, que lo vamos a encontrar acá. Y bueno, básicamente de eso se va a constituir una vértebra cervical. Bueno, vamos a dar un pequeño recuento sobre los ligamentos del raquicervical anterior. Estos son fibroligamentos que unen las vértebras cervicales inferiores. Estos pueden detallarse en un corte en perspectiva posterior izquierda. Y bueno, estas van a tener muestran una vértebra cervical que va a estar seleccionada en el plano sagital, en su meseta superior, que va a ser A, que pues básicamente aquí la vemos, A. Y pues vamos a tener que esta vértebra está unida a la vértebra subyacente por el disco intervertebral, que va a estar más por dentro. Y bueno, en el corte están visibles el anillo fibroso, que va a ser el primero, que aquí está, el núcleo pulposo, que va a estar acá, núcleo pulposo, el ligamento longitudinal anterior y posterior, que va a estar, aquí está el anterior, aquí está el posterior. Acá está el anterior y el posterior, perdónenme. Bueno, también vamos a tener las articulaciones cigapoficiarias, que se ponen en contacto con las caries articulares, que va a estar acá las caries articulares. Y bueno, también tenemos que están unidas por una cápsula, representado por, ¿dónde está el 6? Esta, por una cápsula que está aquí. Y bueno, vamos a tener que también hay láminas vertebrales que se extienden a cada lado. Y vamos a tener el ligamento amarillo, que va a estar por acá. Vamos a tener a las apófisis espinosas, que van a estar justo aquí. El ligamento nucal, que también lo vamos a tener por aquí. Los ligamentos intraespinosos, que también los vamos a tener por acá. Los ligamentos intertransversos, que los vamos a tener por acá. Y básicamente se puede observar en la apófisis transversa el agujero vertebral, que va a estar por acá. Y pues
los agujeros de conjugación que van a estar, ¿cómo se llama? ¿Dónde están? Aquí está, perdón, se me fue. Y bueno, por arriba va a estar el pedículo vertebral, que va a estar aquí. Va a estar la apófisis articulares y bueno, por detrás de este va a estar la apófisis articular y la articulación cigoapoficiaria. Por delante y por dentro por el cuerpo vertebral y el disco intervertebral, que ya lo habíamos mencionado, que fue el primero que mencioné, que era este. Y el gancho del cuerpo, que va a ser este. Básicamente es lo que se logra observar en el corte posterior izquierdo. Bueno, aquí les vamos a hablar sobre la flexoextensión del raquis cervical inferior. La posición neutra de los cuerpos vertebrales están unidas por un disco intervertebral. Su núcleo está en posición estable y en el que todas las laminillas del anillo fibroso están sometidas a la misma tensión. En el movimiento de extensión, el cuerpo de la vértebra subyacente se inclina y se desliza hacia atrás, como se podría ver en la figura 41. Se desliza hacia atrás. Este movimiento de deslizamiento del cuerpo vertebral no se efectúa en torno al centro de la curva de las carillas articulares. Esto en consecuencia aparece un bostezo, que aquí lo podemos observar en la articulación cigoapoficiaria. De hecho, la carilla superior no se desplaza ni hacia abajo ni hacia atrás en relación a la carilla inferior, sino que forma un ángulo X que podemos ver aquí. Podemos observar aquí. Y bueno, igual al ángulo encontrado en X, que está aquí, el ángulo formado por las mediatrices de las carillas articulares, el movimiento de extensión está limitado por la tensión del ligamento longitudinal anterior, que es este que podemos ver aquí. A ver si le puedo acercar. Básicamente es este que estamos viendo aquí. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, en el movimiento también de flexión podemos observar que la vértebra subyacente se inclina y se desliza hacia adelante, en lugar de deslizarse hacia atrás, como podemos ver aquí. Esta se desliza hacia adelante. Y bueno, esto disminuye el grosor de la porción anterior del disco intervertebral y desplaza el núcleo hacia atrás, como podemos ver aquí con esta flechita. Esto tensando los fibros posteriores del anillo fibroso. Y bueno, la flexión de la vértebra suprayacente no se efectuará en torno al centro de la curva de las carillas articulares. Esto acerca automáticamente un bostezo entre las carillas. La carilla inferior de la vértebra suprayacente se desplaza hacia arriba y hacia adelante. Y bueno, aquí básicamente casi igual que en el movimiento de extensión podemos observar el eje Y, pero solamente que hacia el otro lado. La flecha roja en el movimiento de flexión no está limitado por los topes óseos, sino por las tensiones ligamentosas, que van a ser varias. Van a ser del ligamento longitudinal posterior, cápsula de la articulación cigoapoficiaria. También vamos a tener los ligamentos amarillos, los ligamentos intraespinosos, los ligamentos supraespinosos, el ligamento nucal. Y bueno, en los accidentes, por poner un ejemplo, como decía en el libro, en los accidentes del choque trasero, del choque automovilístico, que haces por ejemplo un accidente así muy feo, muy ¿cómo se diría? Muy duro, muy rápido, podrías causarte una lesión que te podría causar la muerte. Esto se le llama lesión en latigazo, una luxación anterior de las apófisis articulares. Las apófisis articulares inferiores de la vértebra suprayacente se enganchan con el pico anterosuperior de las apófisis articulares de la vértebra subyacente, y este tipo de luxación con enganche puede ser mortal de las apófisis articulares. Es muy difícil de reducir y pone en peligro tanto la vida como cualquier superficie que esté
esté cerca de él. Básicamente puede ser un riesgo de quedar cuadrapléjico o parapléjico. Entonces, te podrás imaginar cuán necesario es cuidar esta parte pues, del cuello. Sobre los movimientos combinados de inclinación y rotación en el raquicervical inferior. Bueno, el eje oblicuo en cada segmento realiza un movimiento mixto de inclinación y de rotación. Esto se añade al movimiento de flexo-extensión. Ahora, de hecho, si se parte una vértebra torácica 1, estrictamente situada en el eje de movimiento entre C7 y T1, desembocará en una rotación e inclinación de C7 y el movimiento entre C6 y C7, que parte ya de una posición de inclinación, rotación, que conllevará esta vez no solamente una rotación y una inclinación, sino también una extensión. Esto acentuará de abajo arriba, de tal modo que si se proyecta el movimiento mixto del raquicervical inferior en conjunto sobre los tres planos de referencia, si se realizan radiografías de frente o de perfil, se puede apreciar cómo aparecen los siguientes componentes, que pueden ser en el plano frontal, que va a ser representado por F, aquí en el plano frontal, un componente de inclinación L, que va a estar aquí. Este es el componente de inclinación. Vamos a tener que este es el componente de inclinación. Este va a ser el componente de inclinación. Ahora vamos a tener que en el plano sagital S va a surgir un componente de extensión E, que para que lo vean, este es el sagital y el componente de extensión va a ser el rojo, va a ser este que está aquí, el rojo. Bueno, ahora vamos a tener que también en el plano transversal horizontal va a ser un componente de rotación. El plano pues transversal va a ser el de abajito, este de abajo, este que está aquí abajo. Y va a generar un plano de rotación que va a ser R, que va a estar representada acá. Este chiquito de acá. Y bueno, este va a ser el plano horizontal. Y bueno, por lo tanto se puede afirmar que además de los movimientos de flexo-extensión, el raquicervical inferior también va a realizar movimientos que siempre son parecidos a sí mismos, estereotipados, movimientos mixtos de inclinación, rotación y extensión. Esto teniendo en cuenta que el componente de extensión también se ve en cierta medida compensado por pues una flexión del mismo raquicervical inferior, como ya lo habíamos comentado antes. Bueno, para seguir con la presentación vamos a ver cuál es la geometría del movimiento de inclinación de rotación. Ahora, para seguir con el concepto que estábamos hablando, vamos a decir que la demostración geométrica del movimiento de inclinación y rotación es pues simple. Realmente no es muy simple porque pues aquí de esto nada es simple, pero pues sí es, pues no es tan complicado como podría observarse, ¿no? Es pues normal. Vamos a ver que, por ejemplo, gracias a un esquema en el espacio donde se ha figurado el plano R, que es el plano R es este de inclinación y rotación, que pues es el plano de inclinación y rotación en torno al eje U, que va a ser el eje oeste. O sea, es complicado. El plano R es oblicuo en relación a los planos de referencia frontal F. O sea, este plano R es oblicuo a los planos de referencia al plano frontal, que es este, y transversal horizontal al plano horizontal, que es este. Ahora, el plano sagital perpendicular a los anteriores contiene el segmento K. El plano sagital, que es este, va a contener al segmento K, que es este. No puede observarse muy bien, pero pues se representa aquí en rojo, ¿no? El segmento K.
Bueno, representa el eje de simetría de la vértebra subyacente que gira en torno al eje U, otra vez el eje U, ya lo estamos viendo de nuevo, hacia la derecha en el plano R, que otra vez estamos viendo aquí. Y bueno, en su posición final, que es I, que pues es vamos a tener que está incluida en el plano vertical P, que pues lo vamos a encontrar también por aquí. Bueno, la cosa es que ha girado al mismo tiempo que este segmento en torno a la vértebra que pasa por O, que es el otro eje básicamente. En esta nueva posición este segmento I se proyecta en I, como podemos ver, y aquí están los dos, sobre el plano frontal. Asimismo en el plano horizontal, esta relación se mide por el ángulo formado entre los planos S, que es sagital, y P, pues que también está por acá. Bueno, siguiendo con la misma línea, para una en el plano F está el componente de inclinación. En el plano frontal vamos a tener el componente de inclinación y en el plano horizontal el componente de rotación. O sea, básicamente aquí tenemos el componente de inclinación y aquí vamos a tener el componente de rotación. Y bueno, ya para no hacer el cuento más largo, la figura en perspectiva de dos vértebras cervicales sobrepuestas muestra esta rotación hacia la derecha, la cual va a ser la flecha roja que vamos a tener aquí. Y bueno, la vértebra subyacente en las masas laterales de la izquierda y en un retroceso de las masas laterales derechas. La rotación va a ser visible en la altura de las dos líneas de los trazos que pasan por las superficies articulares superiores de cada una de las vértebras, como podemos observar aquí. Bueno, ahora para observar las amplitudes articulares en el raquis cervical vamos a comparar radiografías de perfil durante los movimientos de flexo-extensión. Bueno, en la figura 65 nos permite conocer la amplitud total de la flexo-extensión, como podemos ver aquí. La amplitud total de la flexo-extensión de raquis cervical sería de 100 a 110 grados, como podemos verlo aquí. Y bueno, la amplitud de la flexo-extensión del conjunto de raquis cervical en relación al plano masticador, que es RT, nos da que pues podría alcanzar los 130 grados, como podemos observar aquí. Básicamente la amplitud de la flexo-extensión es de 100 a 110 en un plano cervical inferior, y en un plano masticador es de 130. Y bueno, la resta de estos dos nos permite ver que la amplitud de flexo-extensión en el raquis suboccipital, que es SO, va a ser de 20 a 30 grados. Asimismo, en las radiografías de frente tomadas con la inclinación de la cabeza, que son estas que las estoy tapando, que van a ser estas nos van a permitir ver que el movimiento, que la amplitud total de la inclinación es aproximadamente de unos 45 grados, como podemos ver aquí. Y bueno, además, trazando la línea de las apófisis transversales del atlas, la línea de la base de las apófisis mastoides se halla aproximadamente con una amplitud de 8 grados en la inclinación lateral del raquis suboccipital, o sea, visto desde atrás. Ahora, también la figura 67 nos va a permitir ver el eje de la rotación total de la cabeza, que es de 80 a 90 grados. De 80 a 90 grados. Y esos dos que dicen 12 grados van a ser, bueno, en lo relacionado a esta amplitud se distribuyen de 12 a la articulación atlanto-occipital y otros 12 tantos a la articulación atlanto-axial. Bueno, y antes de pasar con los músculos
músculos en general del raquis cervical, vamos a continuar con el equilibrio de la cabeza sobre el raquis cervical. La cabeza siempre está en equilibrio cuando los ojos están en la horizontal. A esta posición se le llama plano masticador. O sea, pues ya sabes. El plano masticador vamos a tener... Bueno, el plano masticador lo vamos a ver en la imagen. Aquí, básicamente. Vamos a tener que el plano masticador va a estar aquí, ¿no? Supongamos que pues el raquis cervical está pues derecho. Aquí tenemos el plano masticador. Ahora el otro se va a llamar plano auriculonasal, que pasa por el borde superior del conducto auditivo extremo y por la espina nasal, que es este. Ahora pues la cabeza en conjunto constituye una palanca de interapoyo que va a consistir de 3 puntos. Va a consistir del punto de apoyo O, que va a ser que se sitúa en los cóndilos occipitales. Va a consistir del punto de resistencia G, que se lleva a cabo ejerciendo el peso de la cabeza contra su centro de gravedad localizado cerca de la silla turca. Y la potencia F, que vamos a tenerla aquí abajo, que bueno, es una fuerza pues de los músculos de la nuca que deben contrarrestar el peso de la cabeza, luchan contra la gravedad en todo momento, y entonces el peso de la cabeza tiende a hacerla caer hacia adelante, y la potencia es lo que pues tiene que luchar contra eso, ¿no? En esta situación anterior del centro de gravedad, los músculos de la cabeza explican la relativa posición de los músculos posteriores de la nuca respecto a los músculos flexores del cuello. De hecho, como estaba diciendo antes, los músculos extensores del cuello siempre van a luchar contra la gravedad. Van a hacer para que pues nuestra cabeza no se vaya pues hacia abajo, ¿no? Mientras que en el caso de los músculos flexores, los músculos flexores asisten a los extensores para crear la misma función. Esto explica que existe un poco de tono permanente de los músculos de la nuca que se opone a la caída de la cabeza hacia adelante. Y bueno, el raquis cervical no es rectilíneo, entonces vamos a tener que presentar una curva cóncava hacia atrás, o sea, una lordosis cervical, que se caracteriza por ¿qué? Como podemos observar en la imagen, se caracteriza por una cuerda, que es esto, representado por esta flecha en la imagen. También se extiende desde los cóndilos occipitales a las escotoras posterior-inferiores de la séptima vértebra cervical. Se extiende todo esto, los cóndilos occipitales hasta acá. Y por su flecha F, perpendicular trazada desde la escotadura posterior-inferior de la cuarta cervical a la cuerda. O sea, esto. Ahora, cuanto mayor sea la lordosis cervical, más se acentuará la flecha para abajo. Y pues nada más. Sin embargo, esta será una raquis cervical rectilíneo, e incluso puede ser negativa cuando esté en flexión, sea cóncavo hacia adelante. Y pues ya. Bueno, ahora para empezar con los músculos, vamos a empezar con los músculos paravertebrales. O sea, no abarco uno por uno porque sería pues bastante, ¿no? Y pues ya voy bastante tiempo del video, entonces básicamente tenemos al esternocleidomastoideo, que es este. Vamos a tener a lo largo del cuello a los escalenos, que aquí podemos observar claramente que que aquí podemos observar el anterior, el medio y el posterior. También vamos a observar aquí el músculo largo de la cabeza, que pues va a ser este que podemos observar aquí. El músculo recto lateral de la cabeza, que va a ser este que podemos observar. Voy a hacer un poquito más grande, a ver, ahí está. El músculo recto lateral de la cabeza y el músculo recto anterior mayor de la cabeza, que es el que podemos observar aquí.
También el largo del cuello, que ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Y pues los escalenos aquí también se pueden observar. Y bueno, básicamente aquí Kappanji nos va a juntar a todos los músculos de la zona paravertebral. Los músculos de la zona paravertebral incluyen músculos, nervios, vasos sanguíneos, tejidos conectivos. Estos pues son un soporte crucial para la movilidad de la columna vertebral. La principal función de los músculos paravertebrales va a ser el soporte de la cabeza, y estos también son responsables de permitir pues mantener la postura, permitir los movimientos como la flexión y permite los movimientos como la rotación. Bueno, en la figura del frente raquicervical permite situar la totalidad de los músculos paravertebrales, como ya hemos mencionado, pues largo del cuello, su haz longitudinal, sus haces oblicuos ascendentes y sus haces oblicuos descendentes. El músculo, los LCA, los ascendentes, LCOD son los descendentes. Aquí en la imagen de Kappanji, pues el LCA es el largo de la cabeza, el RA es el recto anterior de la cabeza, que lo vamos a tener aquí, y este va a ser el recto lateral. Y ahí vamos a tener los músculos intertransversos, que están divididos en dos planos, los ITP y los ITA, que van a ser los intertransversos anteriores y los intertransversos posteriores. Y aquí podemos observar básicamente pues cómo están constituidos. Y los escalenos, que ya los habíamos mencionado, el escaleno medio, el escaleno posterior y el escaleno anterior. Y el LCO, que es el oblicuos, que pues es el largo del cuello en su haz oblicuo ascendente, que es este. Y pues ya, básicamente esos son los músculos paravertebrales. Vamos a hablar sobre la flexión de la cabeza y el cuello. La flexión sobre el raquicervical y la flexión del raquicervical sobre el raquistorácico dependen de los músculos anteriores del raquicervical superior. Los músculos anteriores pues vamos a tener obviamente el largo de la cabeza, el largo del cuello, todos esos. Los músculos recto anterior y el largo de la cabeza van a determinar una flexión de la articulación atlanto-occipital. Bueno, también el músculo largo del cuello y el largo de la cabeza determinan la flexión de las articulaciones subyacentes. Esto es importante, ya que el músculo largo del cuello va a determinar el enderezamiento total del raquicervical, y esto pues a distancia del raquicervical, por tanto dota de un mayor brazo de palanca a los músculos anteriores del cuello, que son estos. Los músculos anteriores del cuello van a actuar como potentes flexores de la cabeza del raquicervical, y estos se van a tratar de los músculos supra e infrayoideos, que los vamos a tener representados aquí, que va a ser el miloyoideo, que va a ser lo vamos a tener representado aquí, el digástrico, que no se representa aquí, los infrayoideos, que va a ser el tiroyoideo, el esternoyoideo va a estar aquí, el homoyoideo, que va a estar aquí, y el esternotiroideo, que no se representa. Bueno, la contracción simultánea de estos músculos determina el descenso de la mandíbula inferior, aunque cuando está bloqueada contra la mandíbula superior, la contracción simultánea de los músculos masticadores, como el músculo macetero, que está representado aquí, y el músculo temporal, que está representado arriba, está representado aquí, pues no va a haber. La contracción muscular de los suprainferiores determina la flexión de la cabeza sobre el raquicervical y la flexión de raquicervical sobre el raquis dorsal, y al mismo tiempo que un enderezamiento de la lordosis dorsal. Por lo tanto, estos músculos desempeñan un papel primordial en la estética del raquis cervical.
Entonces todos estos músculos nos van a ayudar al enderezamiento del raquis cervical. Entonces, pues básicamente por eso son tan importantes los músculos del cuello. Y estos músculos, pues como ya se dijo, nos van a ayudar a la flexión de la cabeza hacia adelante, soporte del raquis cervical superior y el enderezamiento del mismo. También la rectificación del mismo. Pues ahora vamos a hablar sobre los músculos de la nuca. Los músculos de la nuca, antes de estudiar los músculos de la nuca es indispensable ver pues cuáles son, ¿no? Y pues estos se van a separar en distintos planos. La zona de la nuca se compone de 4 planos musculares superpuestos, de que pues estos van a ser el plano profundo, va a ser el plano de los complejos, el plano de los esplenios y el elevador de la escápula y el plano superficial. En el plano profundo, directamente aplicado a los huesos y articulaciones, contiene pequeños músculos motores del raquis suboccipital que se extienden entre el hueso occipital, el atlas y el axis. Vamos a tener 6 músculos. Que el primero va a ser el recto posterior mayor de la cabeza, que va a estar representado aquí. Lo voy a ir acercando cada que recto posterior mayor de la cabeza, recto menor de la cabeza, que va a estar representado aquí, el recto menor de la cabeza, oblicuos inferior y superior, pues de la misma cabeza igual, que va a estar representado aquí, 3 y 4. Luego la posición cervical de los músculos transverso-espinosos, que van a estar aquí, los músculos interespinosos, que van a estar aquí. Bueno, para seguir con lo que los músculos interespinosos son el 6. Y bueno, ahora vamos a seguir con el plano de los complejos. El plano de los complejos va a estar dividido en varios músculos. Contiene el músculo semiespinoso de la cabeza, que va a ser el 7, que va a ser este. Contiene el músculo longuísimo de la cabeza, que va a ser el 8, que va a ser este. El músculo iliocostal, que va a ser el 11, que va a ser... ¿dónde está? Que va a ser este. Y bueno, de ahí nos pasamos al plano del músculo esplenio y del músculo elevador de la escápula. Obviamente a quien va a contener, obviamente contiene al músculo esplenio, que se divide en 2 partes, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza lo vamos a encontrar representado aquí, que es el 9, y el esplenio del cuello lo vamos a encontrar representado aquí, que es el 10. Cuyas digitaciones, la inserción al tubérculo posterior de la tercera apófisis transversa que se ha representado. Bueno, también vamos a encontrar, como obviamente dice el nombre del plano, al elevador de la escápula, que el elevador de la escápula lo vamos a encontrar representado, aquí. Y también pues este músculo es estrechamente adosados a los del plano profundo, cuyo alrededor se enrollan como si se tratara de una polea, de modo que su contracción posee una importante componente de rotación. Y bueno, el plano superficial, el plano superficial que nos va a contener el trapecio, que es el 15, está representado aquí, es el más grande. El músculo esternocleidomastoideo, el cual pues ya lo conocemos desde que va a estar representado por aquí, por afuera. Realmente el músculo esternocleidomastoideo está por encima de los demás, entonces pues tuvieron que hacerle un corte. También los escalenos medio y posterior, que van a ser 13, escaleno medio, escaleno posterior. Y pues ya, básicamente resumiendo, aparte de los músculos del plano profundo, la mayor parte de los músculos de la nuca son oblicuos hacia abajo y hacia adentro y hacia atrás.
están adosados al plano profundo y determinan simultáneamente la extensión, rotación e inclinación hacia el lado de su contracción. Es decir, los tres componentes de movimiento mixto del raquis cervical inferior en el tomo de los ejes oblicuos analizados con anterioridad. Bueno, la capa superficial contiene músculos de dirección cruzada, esto respecto a los planos intermedios, es decir, oblicuo hacia abajo, hacia adelante, hacia afuera, y que esta vez no actúa directamente sobre el raquis cervical inferior, sino que actúa sobre el cráneo y sobre el raquis suboccipital, en cuyo nivel determinan como los de planos subyacentes la extensión y la inclinación hacia el lado de su contracción. Y bueno, de este modo son a la vez sinergistas y antagonistas los músculos que acabamos de explicar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los músculos suboccipitales. Los músculos suboccipitales vamos a tener que, pues habitualmente no se presta atención en la fisiología de los pequeños músculos, pero vamos a tener 5 músculos, los cuales va a contener, ¿no? Pues la región suboccipital. Bueno, en realidad el papel de estos músculos nonio es capital en la actitud de la cabeza para acentuar los componentes deseados o eliminar los componentes no deseados a partir del movimiento unívoco del raquis cervical inferior. Ahora, antes de abordar su fisiología, conviene repasar su disposición anatómica. De este lado, en la figura 80, tenemos una vista posterior, donde podemos observar al recto posterior mayor de la cabeza, que va a ser el 1, que pues es un músculo de base triangular. Bueno, es un músculo, triangular de base superior, se extiende desde la apófisis espinosa del axis hasta la línea curva inferior del hueso occipital. Su dirección es oblicua hacia abajo su dirección es oblicua hacia arriba y ligeramente hacia afuera y hacia atrás. Y pues lo tenemos aquí, ¿no? Tenemos al recto posterior menor de la cabeza, que va a ser que está aquí. Pues también es plano, triangular, corto, profundo, más profundo que el anterior y situado inmediatamente por fuera de la línea media. Se extiende desde el tubérculo posterior del atlas sobre su aro posterior hasta su tercio interno de la línea curva occipital inferior. Bueno, después tenemos al músculo oblicuo inferior de la cabeza. Este músculo va a ser el 3, es un músculo alargado, grueso y fusiforme, situado por encima y por fuera del músculo recto mayor. Se extiende desde la apófisis espinosa del axis a la cara inferior y borde posterior de la apófisis transversa del atlas. Su dirección es oblicua hacia arriba y hacia afuera y hacia adelante. Perdón. Músculo oblicuo superior de la cabeza va a ser el 4, va a ser va a ser un músculo corto, plano, triangular, situado por detrás de la articulación atlanto-occipital. Se extiende desde la apófisis transversa del atlas del tercio externo de la línea curva inferior del hueso occipital. Y bueno, su dirección es hacia arriba y hacia atrás. También vamos a encontrar los músculos intraespinosos que van a estar aquí en el 5. Son estos. Los músculos intraespinosos van a estar situados a ambos lados de la línea media, entre la apófisis espinosa cervicales por debajo del axis. Y bueno, de este modo los músculos rectos posteriores mayor y menor son equivalentes de los músculos intraespinosos. Bueno, para no alargarnos más de la acción de los músculos suboccipitales, van a tener una acción de inclinación y extensión. Bueno, en la próxima página nos hablan que va, por ejemplo, una visión superior de estos mismos músculos que nos muestran en la siguiente página. Ahorita no la tengo. Muestra con claridad el movimiento de retroceso determinado por la contracción simétrica de los dos músculos oblicuos que, como la cuerda de un arco, propulsan el axis hacia adelante por la reacción del atlas hacia atrás. Esto va a generar la ruptura del ligamento transverso, que no puede ser
más que traumática. Y pues ya. Y ya que en tiempo normal los músculos oblicuos superiores de la cabeza... No, esa no. Pues ya. Ciertamente el músculo oblicuo superior de la cabeza, cuya contracción acarrea el alargamiento de su homólogo opuesto. El músculo oblicuo superior toma como punto fijo la apófisis transversal del atlas, estabilizada a su vez por la contracción del músculo oblicuo inferior de la cabeza, que está representado aquí también, que es el tercero, y el músculo recto posterior de la cabeza, que es el 1. Y bueno, el músculo recto posterior menor de la cabeza apenas lo es debido a su proximidad a la línea media. Y bueno, básicamente un poquito más sobre los músculos de la región suboccipital. Bueno, pues ahora va a tocar explicar los músculos de la extensión de raquis cervical. Pues van a ser los músculos de la nuca, como ya podemos ver. Los músculos anteriores van a servir como flexores, entonces los músculos de la nuca van a servir como extensores. Los músculos de la nuca, como ya dije, pues todos son extensores de raquis cervical y de la cabeza, pero según su disposición se pueden clasificar en 3 grupos. El primer grupo, que va a ser el músculo espinal del cuello, que a ver, le vamos a acercar tantito. El músculo espinal del cuello, que va a ser el 1, que va a ser el que está presentado de azul. El músculo longuísimo del cuello y la porción cervical del músculo iliocostal, que va a estar representado por el 2. Y el músculo elevador de la escápula, que va a estar representado por el 3. Ahora, son estos músculos, su contracción unilateral determina la inclinación y rotación hacia el lado de su contracción. Son los músculos motores del movimiento inequívoco del raquis cervical inferior. Vamos a continuar con el segundo grupo. El segundo grupo comprende los músculos de dirección oblicua hacia abajo y hacia adelante. Por una parte vamos a tener los músculos transversoespinosos, que van a estar representados con el número 4, que aquí los vamos a tener. Se representa al músculo semiespinoso de la cabeza, que va a estar representado por el 6, al músculo longuísimo de la cabeza, que va a estar representado por el número 7, por la flecha azul, y el músculo... ¿Y cuál más? Me falta uno. Y ya, no, olvídalo, es todo. Sí, ya, es todo. Básicamente estos músculos lo que van a generar es extender el raquis cervical con una hiperlordosis. Se extiende la cabeza sobre el raquis cervical. Esto debido a sus inserciones directas en el hueso occipital. Finalmente vamos a ver qué onda con el tercer grupo. A ver, el tercer grupo se va a componer... Perdón. Le ando viendo el guión. Ajá. El tercer grupo... Perdónenme, se me fue el guión. El tercer grupo se va a componer por... Ahí está. Por una parte por el músculo trapecio, que es el más grande, que va a estar presentado por el número 9. Por otra parte el músculo esternocleidomastoideo, que va a estar representado aquí. Por otra parte también en la extensión de la cabeza sobre el raquis cervical, que va a estar aquí representado con la flecha azul. La flexión del raquis cervical sobre el raquis torácico, que va a estar representada con la flecha verde. Y la extensión del raquis cervical sobre sí mismo con hiperlordosis, que va a estar representado por 11. Entonces básicamente se supone que todos estos músculos, los anteriores de la cabeza, nos van a ayudar a hacer la flexión de la cabeza, incluso nos generan hiperlordosis y estos nos van a ayudar a hacer esto hacia atrás. Básicamente esta va a ser la función de todos los músculos.
Y bueno, todavía falta por una parte la acción extensora de los músculos de la nuca, los músculos espléneos, los músculos longuísimos del cuello, el músculo ilocostal, el músculo longuísimo del tórax y el trapecio forman parte de cuerdas parciales, aquí representadas. Espérenme, me muevo de este lado. Aquí están representadas. Los músculos espléneos van a hacer esta acción que va a generar como pues hacia atrás. Aquí presentado por la flecha morada, creo que es. Sí. Y bueno, el músculo longuísimo del tórax va a generar esto, lo mismo. Y el trapecio, que también va a generar lo mismo, básicamente, hacia abajo todos. Y bueno, estos forman cuerdas parciales o totales en la concavidad de la lorosis cervical. Por otra parte, los músculos anteriores y anteroextensores, como el músculo largo de la cabeza, que está aquí, es el largo de la cabeza, que nos van a generar hacia adelante. Los músculos escalenos, que van a estar representados aquí con las flechas rojas, que flexionan el raquis cervical sobre el raquis torácico. Y bueno, la contracción simultánea de todos estos grupos musculares determina una rectificación del raquis cervical. De modo que el músculo, por ejemplo, aquí, como lo tenemos representado aquí, el largo de la cabeza y los músculos escalenos nos van a generar Los músculos escalenos y largo de la cabeza nos van a generar que nuestra cabeza se vaya por delante, generan una tensión hacia adelante, y los músculos de la nuca, ya sean por ejemplo los espléneos, el iliocostal, el longuísimo de tórax, trapecio, todos esos no generan que el músculo se vaya para atrás. Hay más. Y bueno, de modo que estos músculos emplean un papel primordial hacia el equilibrio de la cabeza y el transporte de cargas de la misma cabeza. Bueno, para complementar un poquito más de lo que estábamos hablando, vamos a hablar sobre las amplitudes globales del raquis cervical. En la figura 105 podemos ver las amplitudes de la flexoextensión. Ahora, en la extensión será entonces el ángulo abierto por arriba, formado por el plano masticador horizontal, y en la flexión será entonces el ángulo abierto por abajo entre el plano masticador y el horizontal. Para utilizar de punto de referencia, el plano que se debe utilizar es el plano masticatorio, que pues está en posición neutra y es horizontal. Ahora, la rotación de la cabeza y del cuello se tomará en cuenta entonces como referencia a la línea de los hombros. Bueno, y la rotación se medirá por el ángulo R, formado por la línea de referencia y el plano frontal. El ángulo R va a ser este. Y bueno, ¿qué pasa por las orejas? O bien por el ángulo formado por el plano sagital de la cabeza y del plano sagital del cuerpo. Ahora, para conseguir una medición buena de la inclinación de la cabeza hacia los lados, pues nada más tenemos que tomar en cuenta el plano T. Y pues ya, básicamente sería, pues sí, más que nada eso. Y ya, no hay tanto más que decir. Bueno, por último vamos a presentar los nexos entre el eje nervioso y el raquis cervical. Bueno, para empezar vamos a mencionar que el sistema nervioso cerebroespinal, pues se encuentra dentro de la caja craneal y bueno, del canal raquídeo. En el raquis cervical, el canal raquídeo protege al bulbo raquídeo. Y pues ya, básicamente eso. Desde su salida por el agujero occipital, el bulbo raquídeo, que está representado por B, prolongado por la médula espinal, que está representado por M, que está aquí abajo, se cintura entre los dos cóndilos occipitales, C, y por detrás de ellos, que está C, es representado por este y por el otro, 1 y 2. Y bueno, a nivel de esos construyen los 3 puntos de apoyo del cráneo. Estas 3 columnas, que son la columna principal de los cuerpos vertebrales, que es la primera, las 2 columnas laterales de las apófisis articulares 2 y 3, situadas en ambos lados de la médula espinal, que son estas y estas. Y pues ya,
La división de las líneas de fuerza se efectúa a nivel del axis. Bueno, de este modo pues hay un distribuidor de fuerzas entre el cráneo y el atlas por una parte y el resto de la columna cervical por otra. De hecho, en una visión pues de perfil en la figura 110, como podemos observar, puede constatarse que las fuerzas que soportan cada uno de los condelos occipitales se dividen en dos, como podemos observar aquí, ya sea por una parte hacia adelante y hacia adentro. Las principales fuerzas estáticas recaen sobre los cuerpos vertebrales, que son estos los cuerpos vertebrales. Sobre esto caen las principales fuerzas estáticas, y las fuerzas dinámicas recaen sobre la columna de la apófisis articulares, que son estas. Entonces sobre este caen las fuerzas estáticas y sobre este caen las fuerzas dinámicas. Y bueno, las fuerzas dinámicas son hacia atrás y hacia afuera a través del pedúnculo vertebral del axis y la apófisis articular inferior situada debajo del arco posterior del axis. Y pues ya, básicamente eso. Bueno, pues para terminar vamos a hablar sobre la arteria vertebral y pues todos los vasos del cuello que pues componen esto. La función de su estrecha relación, pues de un lado tenemos el lado derecho. Bueno, primero los vasos de la cabeza y del cuello todos se originan en el callado de la aorta, del lado derecho directamente por medio del tronco brachiocefálico, que es este. El tronco brachiocefálico es este. Va a dividirse en dos arterias, subclave derecha y carótida común derecha. Subclave derecha, carótida común derecha. Y bueno, de aquí de aquí vamos a tener que en la arteria subclave, donde se origina la arteria vertebral, que es esta, la arteria vertebral, que se dirige por la fosa supraclavicular hacia la foramen transversal de la sexta vértebra cervical, recorre de abajo hacia arriba el canal formado por la sucesión de forámenes de la apófisis transversas cervicales. Ahora, a lo largo del trayecto de la arteria vertebral se ve expuesta a traumatismos. En primer lugar vamos a tener que el canal transverso, donde tiene que poder deslizarse libremente para adaptarse a las variaciones de la curva y dirección del raquis cervical. Todo pequeño desplazamiento de una vértebra en relación a sus vértebras vecinas puede dañarla. Esto, junto con su homóloga, pasa por la apófisis odontoides, de la que solo se la separa el ligamento transverso, que pues no está representado aquí, ¿no? Bueno, ahora, en la composición del tronco basilar, que posteriormente se dividirá en dos, encontramos la arteria carótida común, como ya habíamos dicho, que es la 3, asciende por la cara anterior lateral del cuello y se divide en la arteria carótida externa, que es esta. De la arteria carótida común que tenemos, que es esta, la arteria carótida común, que es esta, se divide en la arteria carótida externa, que a su vez se divide en la arteria temporal superficial, que es esta. Y además de la arteria temporal superficial, se divide en la arteria maxilar interna, que es la 11. Ambas arterias de la cara. Bueno, la arteria carótida interna, que es la 7, va a penetrar por la base del cráneo y en la cavidad craneal, describiendo una curva denominada bifurcación carotidia, que es esta pequeña bifurcación, como lo habíamos dicho. Y bueno, esto antes de dividirse en sus ramas terminales, que todas estas irrigan al cerebro. Bueno, para terminar, pues muchas gracias por ver este video. Agradezco mucho a la profa por darse el tiempo de observar este video. Pues este fue el tema de raquis cervical. Y pues ya, nada más, muchas gracias por ver y por darse el tiempo. Hasta pronto.